¿Qué tal? En este video se explicará el tema de la utilidad, que es sacado del capítulo 4 del libro de Hal Varian, Microeconomía Intermedia, un enfoque actual, octava edición, específicamente de las páginas 55 a las 74. Este video está hecho por el equipo número 3. Bien, comencemos por definir el concepto de utilidad. El concepto de utilidad es definido como una forma de describir las preferencias de los consumidores. Un ejemplo muy claro de esto es el de las cestas. Por ejemplo, tenemos la cesta 1, que sería la que está aquí marcada con X1 y X2, y la cesta Y, que podríamos nombrar la cesta 2. Entonces, tenemos que nuestro consumidor prefiere la cesta 1 a la cesta 2 si y solo si la utilidad de la cesta 1 es mayor a la utilidad de la cesta número 2, como se puede ver en estas letras que están aquí. En esta tabla tenemos un ejemplo más claro en el que nuestro consumidor prefiere la cesta A a la cesta B y la cesta B a la cesta C, y se puede observar cómo las utilidades son más grandes dependiendo de la cesta. La tasa de variación. La tasa de variación de una función de utilidad provocada por un cambio en U puede medirse observando la variación que experimenta la función entre dos valores de U, dividida por la transformación en U. Esto significa que la tasa de variación es el cambio que se ve cuando existe una transformación de la utilidad. Y bien, aquí no se ve muy claramente, pero lo tomaremos como que se parece a la fórmula de una pendiente. Es más fácil de entenderlo así porque es un cambio que se realiza con respecto a la función de la utilidad. Algunos ejemplos de funciones de utilidad. Supongamos que la función de la utilidad es x1 y x2, o sea, es igual a x1 y x2. ¿Cómo sería su curva? Aquí lo que tratamos de hacer es mostrar sus curvas de indiferencia. Sabemos que una curva de indiferencia tipo es el conjunto de todas las x y las x2, tal que k, como se ve aquí mencionado, es una constante, es igual a x1 y x2. Y bueno, despejando x2 como función de x, vemos que una curva de indiferencia tipo tiene la fórmula x2 es igual a k entre x1. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, esto nos sirve para asignar unos valores más fácilmente y poder definir así la curva de indiferencia de una manera más fácil. Sustitutivos perfectos. Son dos bienes cuya utilidad es medida por la cantidad de estos, la cual su pendiente siempre es menos a entre b. Bien, aquí podemos tomar dos ejemplos, que sería el del lápiz color azul y el del lápiz color rojo. La utilidad del lápiz color rojo es medida por la cantidad de lápices rojos que tenemos. Por ejemplo, si tenemos 8, sería 8 lápices rojos. Y la cantidad de lápices azules es medida por la cantidad de lápices azules que tenemos. Si tenemos 7 lápices azules solamente, la utilidad de esos lápices azules sería 7 lápices azules. Bien, aquí vemos que la utilidad de estos dos bienes es igual a la cantidad de los lápices rojos más la cantidad de los lápices azules, y su pendiente es calculada por la cantidad de los lápices rojos entre la cantidad de los lápices azules. Siempre nos dará un signo negativo. Bien, les hablaré ahora de los complementarios perfectos. Son dos bienes cuya utilidad es medida también por su cantidad, pero en este existe una pequeña regla. Bueno, no es una regla, es una condición, en la que la utilidad de x1 y x2 es igual al mínimo entre ax1, bx2. ¿Esto qué significa? Bueno, explicado de una manera más fácil. Supongamos que tenemos 10 zapatos izquierdos y 11 zapatos rojos, ¿ok? Entonces, supongamos que son los mismos pares, los mismos modelos, pero de uno tenemos 10 y del otro tenemos 11, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que la utilidad de estos zapatos es el mínimo de las cantidades x1 y x2. A y b son los valores de estos. Entonces, si cambiamos a por 10, que son los zapatos izquierdos, y b por 11, que son los zapatos derechos, tenemos que la utilidad es el mínimo entre estos dos. Entonces, la utilidad de estos zapatos sería equivalente a 10.
Bien, y ahora conoceremos las preferencias Cobb-Douglas. Esta función resulta muy útil en algunos ejemplos. Las curvas de indiferencia Cobb-Douglas son exactamente iguales a las curvas de indiferencia de cambio monótono, y veremos que las preferencias de Cobb-Douglas nos resultarán bastante útiles para representar ejemplos algebraicos básicos de los conceptos económicos. Y bien, ¿esto qué quiere decir? Bueno, aquí lo veremos con un ejemplo. Partimos de la forma Cobb-Douglas general, que es esta. Esta forma hay que conocerla. Y el ejemplo es este. Elevamos la potencia de la utilidad a 1 entre c más d, lo cual nos da este resultado que estamos viendo aquí, que se puede leer como x1 a la c entre c más d por x2 a la d entre c más d. Lo siguiente que haremos es asignar un valor a c entre c más d, el cual será a. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado, que es x1 a la a por x2 a la 1 menos a, es igual a la utilidad de la función. Esto puede resultar enredoso algunas veces, pero nos resultará bastante útil, ya que en algunas funciones económicas es representado como esta preferencia más que como de alguna otra forma se haría. Muy bien, la utilidad marginal. Consideremos el caso de un individuo que consume la cesta de bienes x1, x2. ¿Cómo varía su utilidad cuando obtiene una cantidad algo mayor del bien 1? Esta tasa de variación se denomina utilidad marginal con respecto al bien 1 y se expresa como un cociente, el cual es este. Este cociente mide la tasa de variación de utilidad provocada por una pequeña variación de cantidad del bien 1. Obsérvese que en este cálculo se mantiene fija la cantidad del bien 2. Esta definición implica que para calcular la variación de utilidad provocada por una pequeña variación del consumo del bien 1, basta multiplicar la variación del consumo por la utilidad marginal del bien, lo cual es la siguiente fórmula. O sea, esto es, digamos, un resumen de esto, pero el resultado es el mismo, solo que en diferentes términos. Y para conseguir la utilidad marginal respecto al bien 2, pues bueno, es lo mismo, son las mismas fórmulas. Aquí se muestra la del bien 2 y aquí se muestra la del bien 1, solo tendremos que cambiar los números, los subnúmeros, y nuestras utilidades serían las mismas. Y bien, en el apartado anterior conocimos la utilidad marginal, ahora conoceremos lo que es la RMS. La RMS es la relación marginal de sustitución. Esta lo que hace es que mide la pendiente de la curva de indiferencia correspondiente a una cesta de bienes dada. Puede interpretarse como la relación en que el consumidor está dispuesto a sustituir el bien 1 por el bien 2. Bien, ahora vamos a considerar el caso de una variación del consumo de cada bien entre el cambio x1 y el cambio entre x2, que mantiene constante la utilidad. Esto quiere decir una variación del consumo que nos desplaza a lo largo de una curva de indiferencia. En ese caso debe cumplirse que la RMS es igual al cambio en x2 entre el cambio en x1. Esto nos da un cociente de la utilidad marginal 1 negativa entre la utilidad marginal 2. Por ejemplo, si tomamos otro caso, si multiplicamos la utilidad por 2, la utilidad marginal se multiplicará también por 2. Pero el cociente de las utilidades marginales nos proporcionará una magnitud observable, a saber, la relación marginal de sustitución. Dicho cociente no depende de la transformación específica de la función de utilidad que decidamos emplear. Esto quiere decir, por más que cambie la utilidad marginal y la utilidad, el RMS no cambiará. Por ejemplo, lo que vemos aquí, estos dos cocientes son exactamente lo mismo. En este lo único que tendremos que hacer es suprimir el 2. Y siempre nos dará el mismo resultado. Esto siempre y cuando nuestra función sea una función de cambio monótona. Ya sabemos que la función de cambio monótona es multiplicar las dos utilidades por un número o elevarlas a una potencia impar o par. Y bueno, ahora veremos una aplicación que tendría las utilidades, pero ahora en vez de estas utilizaremos dos medios de transporte, el auto particular y el autobús público. Bueno,
la función de las cestas con respecto a esto pues es prácticamente la misma. X significaría alguna característica que tendría, por ejemplo, el auto. Vamos a llamar al auto la cesta X, así digámoslo. Entonces, X1 podría ser el tiempo en el que nosotros tardamos de llegar a nuestro auto. X2 podría ser el tiempo total que nosotros llevamos en llegar de nuestra casa a nuestro destino final. Y así vamos a asignar valores a X y eso hasta que lleguemos al infinito. Bueno, aquí tenemos un xn que prácticamente sería que podemos asignar los valores que nosotros creamos que sean necesarios para esto. Y pues del lado de las y sería lo mismo pero aplicado al autobús público. Y bueno, tenemos esta función, esta ecuación que se leería como beta 1 de x1 más beta 2 de x2 hasta el infinito, hasta beta n de xn. Es la relación de la utilidad con respecto a los bienes. Lo mismo sería con el caso del autobús, solamente que cambiaríamos x por y. Y bueno, un estudio aplicó esto que les estoy mencionando y nos dimos cuenta de que aquí, por ejemplo, tenemos solamente tres variables. El tiempo que nosotros tardamos en llegar de nuestra casa a nuestro automóvil o a el medio en que nos vamos a transportar, el tiempo total que llevamos de salir de casa a nuestro destino final y el coste. Y vemos aquí que, por ejemplo, los seres humanos preferirían arriesgar 3 veces el tiempo que tardan en llegar de su casa a su automóvil a arriesgar el tiempo que tardan en hacer el recorrido total. Aquí los números nos lo están diciendo. Y pues bueno, esta es una aplicación que se le puede dar a la utilidad, la cual es muy útil para algún gobierno o alguna institución para asignar cambios. En este caso, como vimos, la gente no quiere tardar en llegar de su casa a su transporte, lo cual el gobierno lo que podría hacer es asignar más transporte público para que no gasten tanto en la C, que sería el coste de esto. Y pues bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.